¿Qué pasaría si te dijeran que una sola decisión podría cambiarlo todo? Imagina que estás en un lugar donde no falta nada, un verdadero paraíso. Pero, en medio de toda esa perfección, hay una sola cosa prohibida. ¿Te atreverías a romper las reglas? Bienvenidos al Jardín del Edén, donde una decisión de Adán y Eva cambiará el destino de la humanidad para siempre. El paraíso perfecto. Dios creó a Adán del polvo de la tierra y lo colocó en el Jardín del Edén, un lugar donde todo era hermoso y perfecto. Era un jardín lleno de árboles frutales, flores, animales y ríos que fluían con calma. Adán caminaba entre la naturaleza, sintiéndose en completa paz y armonía. No había preocupaciones, ni dolor, ni sufrimiento. Su única tarea era cuidar el jardín y disfrutar de todo lo que le rodeaba. Sin embargo, aunque tenía todo, Adán estaba solo. Dios, al verlo solo, decidió que no era bueno que el hombre estuviera sin compañía. Así que lo hizo caer en un profundo sueño y de una de sus costillas, creó a Eva. Ella no solo fue su compañera, sino su igual, alguien con quien compartir la belleza del Edén. Vivían juntos en paz, sin conocer la maldad ni el miedo. Todo estaba en equilibrio, pero había una advertencia. Dios les dio una instrucción clara: podía comer de todos los árboles del jardín, excepto uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo hacían, morirían. ¿Te suena familiar? En nuestra vida, a veces tenemos todo lo que necesitamos, pero una pequeña tentación puede hacernos olvidar las reglas. Es como cuando abres la nevera por la noche sabiendo que no deberías comer ese último trozo de pastel. Y lo haces de todos modos. La serpiente. El jardín del Edén era un lugar de paz, pero no estaba libre de desafíos. Un día, mientras Eva paseaba por el jardín, se encontró con una criatura muy astuta. La serpiente. Esta serpiente era diferente a las demás, porque tenía una inteligencia y astucia que la hacían peligrosa. Se acercó a Eva y le habló con suavidad, con una pregunta que cambiaría el curso de la historia. ¿De verdad Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva, sin sospechar el peligro que escondían esas palabras, respondió con sinceridad: podemos comer de todos los árboles, excepto de uno. Dios nos ha dicho que si comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriremos. Pero la serpiente, con malicia en sus ojos, insistió: no morirán. Dios sabe que si comen de ese árbol, sus ojos se abrirán y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Eva sintió una mezcla de curiosidad y deseo. La promesa de la serpiente resonaba en su mente. El poder de ser como Dios. De saberlo todo. En ese momento, algo se quebró en su corazón. La semilla de la duda había sido plantada. Todos hemos tenido esa voz interna o a veces externa que nos dice: no pasa nada. Cuando queremos hacer algo que sabemos que no debemos. Como cuando decides ver un episodio más de tu serie favorita aunque ya sabes que es tarde. Sabes que lo pagarás al día siguiente, pero lo haces de todos modos. El fruto prohibido. Eva, mirando el fruto prohibido, lo veía ahora de una forma diferente. Lo que antes evitaba, ahora parecía irresistiblemente tentador. Se veía tan jugoso, tan perfecto. La promesa de la serpiente seguía resonando en su mente. Ser como Dios, tener conocimiento absoluto. Sin pensarlo mucho más, expandiendo la mano, tomó el fruto y lo mordió. Pero no se detuvo allí. Le ofreció el fruto a Adán, que estaba a su lado, y él, sin dudar, también lo comió. En ese instante, todo cambió. Ambos se dieron cuenta de algo que nunca antes les había preocupado. Estaban desnudos. Por primera vez, sintieron vergüenza. Corrieron a hojas de higuera para cubrirse, tratando de ocultar lo que buscar antes no les importaba. La paz que habían conocido se desvaneció. La inocencia que les había envuelto se había roto, y con ella, la armonía que Dios había creado en ellos.
A veces tomamos decisiones impulsivas, sin pensar en las consecuencias. Y luego, cuando ya es demasiado tarde, sentimos el peso de esa elección. Como cuando compras algo caro por impulso, y luego al llegar a casa, te preguntas, ¿de verdad necesitaba esto? El encuentro con Dios. Al caer la tarde, cuando el día llegaba a su fin, Dios caminaba por el jardín como solía hacerlo. Pero esta vez algo había cambiado. Adán y Eva, que siempre lo recibían con alegría, ahora se escondían entre los árboles. Sentían vergüenza y miedo. Sabían que habían desobedecido y que la armonía que antes sentían había desaparecido. Dios, con una voz suave pero firme, los llamó. ¿Dónde están? Adán, temblando, respondió. Te oímos caminar por el jardín y nos escondimos porque estamos desnudos. Dios, sabiendo lo que había sucedido, les preguntó, ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Acaso han comido del árbol del cual les prohibí comer? En lugar de asumir su responsabilidad, Adán culpó a Eva. La mujer que me diste me dio del fruto, y yo comí. Y Eva, a su vez, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó, y yo comí. Este fue el momento en que todo quedó al descubierto. La desobediencia había roto el equilibrio que Dios había creado, y tanto Adán como Eva trataron de escapar de las consecuencias culpando a otros. ¿Cuántas veces hemos culpado a otros cuando algo sale mal? Es más fácil decir no fue mi culpa, pero asumir la responsabilidad de nuestras decisiones es lo que realmente nos hace crecer. La expulsión del Edén y las consecuencias. Dios, viendo lo que había ocurrido, dictó las consecuencias de sus actos. A la serpiente, le dijo que sería maldita por encima de todos los animales y que se arrastraría sobre su vientre para siempre. Entre ella y la humanidad habría enemistad eterna, una lucha constante entre el bien y el mal. A Eva, Dios le dijo que, a partir de ese momento, sus partos serían dolorosos, pero que, a pesar de todo, seguiría deseando a su esposo. A Adán, le explicó que la tierra, que antes producía todo con facilidad, ahora se resistiría a él. Tendría que trabajar duro para obtener su alimento, y con el sudor de su frente ganaría su sustento. Además, le recordó que, algún día, volvería al polvo de donde fue formado. Finalmente, Dios los expulsó del jardín del Edén. Colocó querubines y una espada de fuego para proteger el acceso al árbol de la vida, asegurándose de que no pudiera volver. Pero, incluso en su partida, Dios no los abandonó por completo. Les hizo túnicas de piel para cubrir su desnudez, un acto de compasión y cuidado a pesar de su desobediencia. Las consecuencias de nuestras decisiones pueden ser duras, pero siempre hay una lección detrás de cada error. Y aunque perdamos algo valioso, siempre hay una oportunidad para aprender y seguir adelante. Y así termina la historia de la caída del hombre. Una lección sobre las decisiones, las tentaciones y las consecuencias. Pero también es una historia de esperanza, porque incluso cuando caigamos, siempre hay una oportunidad para levantarnos. Si esta historia te ha hecho pensar, no olvides suscribirte para más relatos que te ayudarán a desconectar, reflexionar y encontrar paz. Aquí, en Desconecta y Duerme, siempre habrá un espacio para las historias que nos inspiran. Que tengan felices sueños.